otro periodista, el periodista Manuel González Reyes de Cuernavaca, Morelos, y bueno, pues preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en esta labor del gobierno mexicano que dicen que es prioritaria de proteger a los periodistas más allá de la Ciudad de México. Es correcto, mi querido Vicente. Pues fíjate que hoy quiero tocar uno de esos temas que ojalá no tuviera que reportar nunca más en mi vida periodística. La muerte de otro colega periodista y consecuentemente la inoperancia del mentado mecanismo de protección de periodistas que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, y lo vuelvo a reafirmar, no sirve para nada, y que más valiera mejor desapareciera para darnos paso a un nuevo organismo autónomo que sí vea por las necesidades de seguridad del gremio informativo. Ya no voy a repetir, Vicente, que México es el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo. Las cifras de agresiones a los periodistas hablan por sí mismas. Tú, yo y cientos de periodistas más podemos dar cuenta de ello. No importa quién esté al frente del gobierno federal, pareciera que nadie puede frenar los atentados de los que cotidianamente somos objeto, todos aquellos que nos dedicamos a esta bella pero también peligrosa labor de informar. Solo para contextualizar lo que estoy hablando, basta decir que desde el año 2000 hasta el día de hoy, en México han sido asesinados 176 periodistas. Otros 23 se encuentran desaparecidos. Por lo menos 350 más han sido obligados al desplazamiento forzado y obligado. Y más de 3,000 periodistas han recibido amenazas de muerte en estos últimos 20 años. Todo ello como resultado de la labor incómoda de información que estos periodistas víctimas de agresiones han realizado. En promedio, al menos durante los últimos 10 años, cada mes es ejecutado un periodista, cada medio año desaparece otro, cada semana un periodista se ve obligado a desplazarse de su lugar de origen, y cada 28 horas, mi querido Vicente, un periodista recibe amenazas de muerte, que por lo general, a causa del miedo, empujan al grueso del gremio periodístico de su entorno a la autocensura. En octubre del 2012 comenzó a funcionar el mecanismo de protección de periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el que nació con la intención de brindar medidas de seguridad para los comunicadores en riesgo. Pero a la fecha, ese organismo, convertido en un elefante blanco, de poco o nada ha servido para muchos periodistas en riesgo. Y esto te lo digo por lo siguiente. Al día de hoy, pese a que por lo menos más de 3,000 periodistas han recibido o hemos recibido amenazas de muerte, el mecanismo de protección solo atiende a 563 personas periodistas, las que siempre son seleccionadas por una supuesta junta de gobierno, la que se encarga de discriminar a aquellos periodistas que no cumplen con ciertos parámetros que por lo general tienen que ver con aspectos clasistas. Duele decirlo, pero es la verdad. Si no eres un periodista reconocido, si el medio para el que trabajas no tiene cierto estatus social, y si además no te rozas con la clase política y no tienes amigos o padrinos dentro de la Secretaría de Gobernación, es muy difícil que el mecanismo atienda un reclamo de protección. Eso es lo que ha hecho que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, al igual que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el mecanismo de protección de periodistas se ha convertido en un club, o siga siendo un club de amigos, que solo otorga medidas de protección a discreción a los que cuentan con el favor de algún funcionario dentro de ese organismo. No está de más señalar que la plantilla laboral del mecanismo de protección, la que absorbe en salarios más del 50% del presupuesto otorgado anualmente, que es en promedio 148 millones de pesos, en su mayoría está conformada por funcionarios heredados de la administración de Enrique Peña, colocados ahí por el que fuera secretario de Gobernación y hoy senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero de todo, lo más lamentable es que el mecanismo de protección no cumple con el objetivo social para el que fue creado. El mecanismo federal no está cumpliendo con la labor de proteger a los periodistas y las mismas cifras negras así lo refieren. De los 95 homicidios de periodistas cometidos desde que se creó el mecanismo, por lo menos 14 de ellos contaban con medidas de protección, es decir, estaban protegidos por el mecanismo. A ello hay que agregar que de esos 95 homicidios de periodistas registrados desde el 2012 a la fecha, por lo menos en 17 casos
el mecanismo se negó a brindar medidas de seguridad a los periodistas que primero fueron amenazados de muerte y después terminaron siendo ejecutados a balazos. Es decir, que de 95 homicidios de periodistas que van desde el 2012, desde que se creó el mecanismo, a la fecha, en por lo menos el 43% de los casos, el mecanismo de protección simplemente ha resultado ineficiente, sea por negligencia o por omisión, lo que, si se quiere ser más estricto, puede resultar en algún tipo penal. Y todo esto viene a colación porque apenas, como tú decías, mi querido Vicente, el pasado martes fue asesinado el periodista Manuel González Reyes, de 55 años de edad, quien era director del medio digital Agencia PM Noticias, que se publica a través de una página de Facebook. González Reyes fue ejecutado a balazos al filo de las 5:37 de la tarde del martes pasado, cuando caminaba por la colonia Mirabal en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía de Morelos, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta fue quien disparó contra el periodista, acertándole al menos un disparo en la cabeza, por lo que el comunicador murió en el acto. La principal línea de investigación de este atentado, que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Morelos, es la actividad periodística que realizaba Manuel González Reyes, pues a través de su página informativa hacía eco a las denuncias ciudadanas, además de mantener como principal enfoque informativo los temas de suministro de agua y devastación del medio ambiente. Por fuentes del gremio se sabe que Manuel González ya había referido a algunos de sus compañeros que recibía amenazas de muerte. Incluso manifestó su intención de solicitar medidas de seguridad al mecanismo de protección, solo que su llamada nunca fue recibida en esa instancia. Hoy habrá que ver cuál es la postura que manifiesta el mecanismo sobre este hecho, pues esta no es la primera vez que un periodista asesinado fue abandonado por el mecanismo. Y para cerrar, decirte lo doloroso que es esta muerte, pues Manuel González Reyes era un periodista que iba al día a día, igual que cientos que apenas ganan lo necesario para subsistir. El grado de pobreza económica de este periodista queda claramente reflejado en un hecho, mi querido Vicente, en el anuncio que se hace por su familia a través de la página de Agencia PM Noticias, en donde desde ayer se puso un post que anuncia la rifa de la motoneta que utilizaba Manuel para reportear y que ahora servirá para pagar sus gastos funerarios, porque eso es lo más grave que pasa en México. A veces, cuando los periodistas mueren, son asesinados, ni siquiera la familia tiene la posibilidad de enterrarlos. Ese es mi comentario, mi querido Vicente. Pues qué duro comentario, qué duro lo que nos comentas. Pues qué decir, que en solidaridad estamos con la familia de este periodista asesinado y ver cómo los apoyamos. Ojalá que también el apoyo llegue para evitar más asesinatos, pero urge que se tomen acciones, porque esto no para, mi querido Jesús. Es correcto, mi querido Vicente, no para, las agresiones siguen al día y las circunstancias de pobreza en la que a veces tiene que morir el periodista es todavía más lastimoso y habla mucho que decir, no nada más de la autoridad, sino también de nuestra sociedad, que a veces dejamos de lado a los propios periodistas que se juegan todo para informar. Si me permites, mi querido Vicente, la cuenta que aparece plasmada en la página de Agencia PM Noticias, donde desde ayer se está rifando la motoneta del periodista asesinado para poder tener recursos para sepultarlo. Ahí se está dando a conocer una cuenta de un banco a la que la gente podría hacer algún tipo de aportación para darle pues la sepultura y el adiós a este reportero, y que lamentablemente, bueno, no tenía tampoco, como cientos de periodistas, no tenía los medios suficientes, y eso es lo más doloroso, Vicente. La cuenta, si me lo permites, doy la cuenta del banco HSBC. Seguramente nuestra audiencia, que es muy generosa, podría apoyar, aportarle algo a la familia de este periodista caído que no tiene para sepultarlo. El número de cuenta del banco HSBC es el 4213 1661 3121 4235. Se la repito, 4213 1661 3121 4235 del banco HSBC. Se pueden poner en contacto con la familia, por supuesto, de Manuel,
a través de la página de Facebook que se llama Agencia PM Noticias. A través de un mensaje por ahí se pueden poner en contacto para apoyar en la desgracia a este compañero caído. Y estaba viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado protección para los familiares del periodista asesinado, mi querido Jesús, a días del asesinato de Manuel González Reyes en Cuernavaca, Morelos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos instó hoy jueves, a las autoridades a que brinden protección tanto a sus familiares como a colaboradores cercanos. Y cito: exacto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita realizar todas las acciones pertinentes para otorgar atención integral y garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los familiares del comunicado y víctimas indirectas, indicó la comisión en un comunicado. Este organismo pidió no descartar de las líneas de investigación que su actividad periodística haya sido el móvil del asesinato de Manuel González Reyes. Si me permiten, dice así el comunicado: la Comisión Nacional de Derechos Humanos condena homicidio del periodista Manuel González Reyes y solicita protección para su familia y colaboradores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condena enérgicamente el homicidio del periodista ocurrido el 28 de septiembre en el municipio de Cuernavaca, Morelos, luego de ser agredido por sujetos desconocidos. Expresa condolencias a los familiares de la víctima, a los colaboradores del medio PM de Morelos, en el cual laboraba, así como a los demás integrantes del gremio informativo, al tiempo que demanda a las autoridades de la entidad del Estado, pues, esclarecer los hechos sin descartar como línea de investigación su actividad profesional. Asimismo, solicita realizar todas las acciones pertinentes para otorgar atención integral y garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los familiares del comunicador y víctimas indirectas. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los medios de comunicación son aliados valiosos en la defensa y promoción de los derechos fundamentales del pueblo, para vigilar el ejercicio del poder y denunciar los abusos de autoridad. Este organismo nacional manifiesta su disposición de seguir de cerca el desarrollo de las indagatorias iniciadas a partir del homicidio de González Reyes y, en su caso, emitirá el pronunciamiento que conforme a la ley corresponda. Ese es el comunicado, Jesús. Exacto, Vicente, y qué bueno y qué penoso a la vez, Vicente, que tenga que ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que tenga que hacer la función, tenga que incitar al órgano, que en este caso es el mecanismo de protección, para que otorgue esas medidas de protección a la familia, cuando justamente en la ley orgánica de cómo opera el mecanismo de protección, pues establece como protocolo básico que cada vez que hay un atentado contra un periodista, llámese como se llame el atentado, que puede ser desde lo más simple, desde la amenaza de muerte hasta la agresión más extrema, que es justamente la desaparición o el asesinato, los primeros que tienen que ser protegidos es su círculo familiar y su círculo de colaboradores. El mecanismo, fíjate, estamos hoy a jueves, estos hechos ocurrieron el pasado martes, ¿sí? Entonces todavía ni siquiera se espabila el mecanismo, todavía no reacciona, todavía andan ellos en las nubes pensando en otras cosas, en presupuestos y en cómo se van a repartir los dividendos del año que viene, pero no han puesto siquiera atención en este caso particular, mi querido Vicente, y este caso se replica con muchos otros, y aquí tiene que entrar pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo muy distinto, que está haciendo también una muy buena labor, pero que es muy distinto a lo que es el mecanismo de protección, y tiene que entrar a corregir la plana al mecanismo, para que puedan reaccionar los señores, el maestro Irazoqui, el señor Encinas, Jorge Ruiz del Ángel, que tengan que reaccionar, porque a ellos les corre tranquilamente la sangre, porque como ellos no están en ningún peligro, como ellos tienen un buen salario, tienen un buen trabajo, tienen una vida cómoda y segura, así de que no, para ellos que siga esta vida, pero mientras para los demás periodistas sí es pues esto muy grave, y sobre todo para la familia de los periodistas, en este caso la familia de Manuel González Reyes, pues que se queda primero en la incertidumbre económica, que eso ya es un gran problema, y segundo también en la incertidumbre de la seguridad de sus personas y de sus cosas, porque entonces si a Manuel lo mataron por hacer su trabajo periodístico, pueden ir también en una agresión contra ellos, pero el mecanismo, bendito Dios, todos están bien y con salud, mi querido Vicente. Así es, mi querido Jesús Lemus. Cerremos invitando a la gente para que siga buscando tus libros, para que te encuentre aquí en Sin Censura TV los sábados a las 4 de la tarde, para que te siga
en los espacios en donde publicas y en donde opinas también en redes sociales, querido Jesús. Claro, creo que sí, te agradezco mucho, Vicente. Por supuesto, invitarles a todos que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @LemusBarajas. Ahí háganme el favor de seguirme, ahí estamos en contacto, ahí estamos en comunicación permanente, ahí subo lo que publico de manera frecuente justamente en el periódico Los Ángeles Times y también en el Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Y bueno, si quieren seguir acompañándome también en esta aventura del periodismo, busquen mis libros. Todavía hay muchos libros en las librerías justamente de Licenciado y de Jaque a Peña Nieto, publicados por HarperCollins. Ahí están todavía. Entonces, y por supuesto, los espero los sábados en el programa que tú, Vicente, tan generosamente me permites conducir de 4 a 5 de la tarde, donde siempre tocamos temas de interés. Claro que sí, te mando un abrazo. Muchas gracias, maestro. Gracias, un abrazo, mi querido Vicente. Nos vemos pronto. Gracias.